otra sesión de nuestro curso de argumentación jurídica. Como ustedes recordarán, esta es la clase pues previa al descanso de Semana Santa. Ya pudieron percatarse que les envié al chat de WhatsApp. En un momento voy a compartirles a través de Classroom también el documento o el libro de texto que vamos a evaluar en la primera comprobación de lectura que está programada para el 11 de abril de 2026. Esto durante el periodo de clase, ¿verdad? Por eso vieron ustedes que ya les envié el texto de Manuel Atienza, que se denomina Curso de Argumentación Jurídica. Ya indicamos oportunamente cuáles son las páginas que vamos a evaluar. Si no lo han hecho, pues tomen nota. La evaluación se va a realizar el 11 de abril en el periodo de clase. El documento fue el que les compartí, que es el curso de argumentación jurídica de Manuel Atienza, y se va a evaluar de la página 107 a la 116, 107 a la 116 y de la 643 a la 685. ¿Verdad? Ya tienen ustedes el texto en su chat de WhatsApp. De igual manera, también les voy a estar compartiendo esto para que tengan suficiente tiempo. ¿Cuál es el trabajo de investigación que vamos a realizar? ¿Verdad? Eso no se preocupen, el trabajo de investigación van a tener por ahí más de un mes para poderlo realizar, ¿verdad? Solo se los voy a ir adelantando, les voy a subir ya los lineamientos para que ustedes lo empiecen a realizar, y es sobre las distintas teorías de la argumentación jurídica. Ya en el documento que les voy a compartir va una especificidad de cuáles son los requisitos, desde temas de forma como a temas de fondo, ¿verdad? Bien, por ahí me pedían que si podía repetir las páginas son de la 107 a la 116 y de la 643 a la 685. Les decía entonces, también les voy a compartir esto a través de Classroom para que ustedes lo tengan ahí en su aula virtual, y de esa cuenta pues no se nos escape a nadie, ¿verdad? No se nos olvide, ya que tenemos todavía tiempo suficiente para poderlo hacer, ¿verdad? Esa es la idea primordial, que cuenten ustedes con ese tiempo para realizar. Bien, de la misma manera entonces, recordarles, tal como lo indicamos oportunamente, que las comprobaciones de lectura, pues lo que se busca es evaluar su capacidad de síntesis, de análisis, su criterio, ¿verdad? Obviamente esto respaldado y refrendado con la lectura que ustedes realizaron hoy. Esta comprobación de lectura, como indicamos, tiene un valor de 20 puntos de zona. Bien, la clase anterior estábamos hablando de los tipos o clases de argumento. Y habíamos hablado de los argumentos según su capacidad de persuasión. Dentro de ellos, los argumentos débiles, los argumentos sólidos, los argumentos irrefutables. Cuando nosotros decíamos y hacíamos referencia a los argumentos débiles, prácticamente pues nos estábamos refiriendo a argumentos que son fáciles de rebatir, a argumentos que resulta muy difícil el poder sostenerlos, ¿verdad? De esa cuenta, entonces, podemos decir que son aquellos argumentos poco convincentes, que tienen poca evidencia, que son vagos o bien que se basan en opiniones sin. Estos argumentos no presentan prueba sólida, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo, ese producto es bueno porque a mí me gusta, ese es un argumento débil, ¿verdad? Porque estoy basando mi argumento en una opinión meramente subjetiva y discrecional. Puede ser que a usted no le guste, que a usted no le llame la atención, puede ser que usted lo haya probado y exista otro de mejor calidad. Ese es un argumento débil, ¿verdad? No presenta pruebas sólidas. También encontramos los argumentos sólidos.
Estos argumentos, por el contrario, son aquellos que son difíciles de rebatir. Son aquellos argumentos que son fáciles de sostener, es decir, son convincentes porque están bien fundamentados con datos, con ejemplos o razones lógicas, ¿verdad? Esos tienen respaldo y tienen coherencia. Por ejemplo, si yo digo, ese producto es bueno porque ha recibido buenas calificaciones y cumple con estándares de calidad. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay algo que pueda sostener el argumento que yo estoy brindando, ¿verdad? Algo que pueda contrastar lo que yo estoy diciendo. De la misma manera encontramos los argumentos irrefutables. Esto ya lo habíamos visto en la clase pasada, solo es, digamos, un repaso para que recordemos un poquito lo que habíamos estado desarrollando. Cuando nosotros hablamos de los argumentos irrefutables, son aquellos que resultan imposibles de ser rebatidos. Es decir, estos constituyen una verdad indiscutible para todos, ¿verdad? Como lo tenemos en pantalla, prácticamente son imposibles de negar porque se basan en hechos evidentes, comprobados o verdades universales. Si yo digo, todos los seres humanos necesitan agua para vivir, ese es un elemento que no puede ser rebatido, ¿verdad? Lo mismo sucede, por ejemplo, con el oxígeno. Sabemos que el ser humano, funcional, biológica y orgánicamente, necesita agua para poder subsistir. Aunado a los argumentos, según su capacidad de persuasión, también nosotros hablamos un poquito de los argumentos según su validez formal. Los argumentos según su validez formal prácticamente se pueden dividir atendiendo a si cumplen o no, a si se adaptan o no con una estructura lógica, ¿verdad? Si cumple esas reglas de la lógica. Por lo tanto, los argumentos pueden ser válidos o pueden ser inválidos. Cuando nos referimos a los argumentos válidos, prácticamente pues estamos hablando de aquellos argumentos que responden a una estructura lógica, ¿verdad? Por lo tanto, no tienen contradicciones en su razonamiento. Es decir, en este caso la conclusión se va a deducir necesariamente de las premisas. Si las premisas son verdaderas, la conclusión debe ser verdadera. Si las premisas son falsas, la conclusión será falsa, ¿verdad? Pero no puede ser las premisas verdaderas y la conclusión falsa. Por ejemplo, premisa 1. Todos los humanos son mortales. Premisa 2. Sócrates es humano. ¿Cuál es la conclusión? Sócrates es mortal. Si se dan cuenta, la conclusión lógico necesaria se desprende de la validez de las premisas anteriores, ¿verdad? Como la estructura es correcta, el argumento es válido. Pero cuando nosotros hablamos de los argumentos inválidos, aquí prácticamente nos estamos refiriendo a aquellos argumentos que no responden a una estructura lógica. Es decir, que presentan contradicciones o que en su caso las premisas arrojan a una conclusión que no es racional, ¿verdad? De esa cuenta entonces podemos decir que la conclusión no sigue necesariamente la línea de las premisas. De esa cuenta nosotros podemos tener premisas verdaderas y la conclusión podría derivar en ser falsa o viceversa. Podemos tener conclusiones falsas y la premisa podría ser de igual manera verdadera. Por ejemplo, premisa 1. Todos los perros son animales. Premisa 2. Este gato es un animal. ¿Cuál sería la conclusión según la estructura de las premisas que ya tenemos? Este gato es un perro. Si se dan cuenta en este caso, tal como se los coloqué en pantalla, la conclusión no se desprende o no se deduce directamente de las premisas. Por lo tanto, podemos decir que esa conclusión es inválida, el argumento es inválido. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Hay alguna duda o alguna pregunta?
No, doctor. Muy bien. De la misma manera, solo me dicen si se cambia la diapositiva, por favor. Encontramos los argumentos según su contenido. Y aquí ya vamos a analizar los factores que influyen o que nos ayudan a clasificar en cuanto a temas o asuntos los distintos tipos de argumento. Encontramos los tópicos de existencia, los tópicos de utilidad, los tópicos de moralidad, los tópicos de cantidad y los tópicos de calidad. Creo que aquí nos habíamos quedado, perdón, la clase anterior. En el primer momento, cuando nosotros hablamos de un tópico de existencia, habíamos mencionado que las cosas que existen, las cosas que podamos ver, que podamos palpar, las cosas presentes, las vamos a preferir por sobre aquello que no existe. De esa cuenta, un tópico de existencia va a afirmar que algo es válido o importante simplemente porque existe o es real, ¿verdad? Por ejemplo, por ejemplo, ese problema debe atenderse porque realmente está ocurriendo en nuestra comunidad. Ahí nosotros estamos validando algo, estamos afirmando algo porque lo estamos viendo, nos está constando. Lo mismo sucede si yo dijera, yo amo el cine, pero hoy no hay función. Si se dan cuenta, aquí lo que estamos haciendo es que nosotros siempre vamos a preferir lo real, lo cierto, lo válido, lo que existe, ¿verdad? De la misma manera, nosotros vamos a encontrar los tópicos de utilidad. Cuando nosotros hablamos de los tópicos de utilidad, siempre lo que sea productivo, lo que sea útil, se va a preferir sobre lo que es inútil o lo que es ocioso, ¿verdad? Lo que no nos causa alguna utilidad. De esa cuenta, este argumento defiende una idea basada en lo que es útil, en lo que nos beneficia o en lo que nos resulta práctico. Si yo digo, estudiar inglés es importante porque ayuda a conseguir mejores trabajos, ese es un argumento que se basa en un tópico de utilidad, porque yo le estoy viendo el beneficio a estudiar inglés. Lo mismo pasa si yo digo, no sigas perdiendo el tiempo con eso si no lo vas a lograr. Pero yo prácticamente estoy haciendo referencia a que lo que la persona está emprendiendo tiene que ser productivo. Porque si la persona no va a alcanzar algo, no va a llegar a su meta, no va a lograr el objetivo, la persona está desperdiciando el tiempo. Ahí vemos cómo entonces ese tipo de argumento busca lo que es útil, lo que es beneficioso o bien lo que es práctico, ¿verdad? De la misma manera, encontramos el tópico de la moralidad. Cuando nosotros hablamos de este tipo de argumento, prácticamente pues ceñimos todas esas ideas básicas del bien y del mal, ¿verdad? De esa cuenta entonces, este tipo de argumento se basa en valores éticos, en lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que está bien y lo que está mal. Un ejemplo de ello podría ser, si yo quisiera hacer algún argumento tópico de la moralidad, yo podría decir, debemos ayudar a los demás porque es lo correcto. O bien yo podría decir, el ocio es la madre de todos los vicios. Vemos cómo en un primer momento nosotros estamos haciendo alusión a lo que es correcto, a lo que es bueno, y en un segundo argumento, que también es un tópico de moralidad, nosotros en sentido contrario hacemos énfasis en lo que no es correcto o lo que está mal. En ese sentido, encontramos el tópico de cantidad. Cuando nosotros hablamos del tópico de cantidad, nosotros prácticamente pues siempre vamos a preferir lo más abundante, ¿verdad? Lo que rebalsa a lo escaso. De esa cuenta, el argumento del tópico de cantidad valora algo por su número, su frecuencia o su mayoría. Por ejemplo, yo podría decir, la mayoría de las personas usa esa aplicación,
así que debe ser buena. Yo aquí estoy usando como referencia lo que hacen todos. Asumo que porque lo hacen todos es válido, es correcto y es legítimo. Otro ejemplo podría ser, mejor llévate el vestido azul, ese color se está usando mucho. ¿Verdad? Aquí ya estoy basando mi argumento en una tendencia. Estoy usando mi argumento en que con mayor frecuencia es el color predominante en la sociedad. Si se dan cuenta, entonces aquí la validez del argumento va a depender según la fuerza, según la cantidad, según la frecuencia o el número que lo respalde. Por último, para los argumentos según su contenido, encontramos el tópico de la calidad. Cuando hablamos del argumento del tópico de la calidad, lo que vamos a valorar es lo de mejor, valga la redundancia, calidad, ¿verdad? Lo que sea preferente sobre lo demás. Es decir, nosotros vamos a enfocarnos en esa excelencia, en ese valor agregado o en la superioridad que algo tenga cuantitativamente, no cualitativamente. Nosotros vamos a preferir lo mejor en esencia, lo mejor en materia, lo mejor en elementos, lo mejor en requisitos, ¿verdad? Sobre lo que resulte de menor calidad. Yo podría decir, aunque es más caro, ese producto es mejor por su alta calidad. Eso denota que yo estoy validando un argumento, le estoy dando validez a algo porque los ingredientes que lo conforman, la materia prima que lo conforma, es mucho mejor que la de los demás productos, ¿verdad? Lo mismo sucede si yo digo, prefiero comprar un solo pantalón, pero que sea de buena marca. Porque automáticamente mi mente asocia que si el pantalón es de buena marca, el pantalón va a ser duradero. El pantalón va a ser de excelente calidad. El pantalón va a ser cómodo, va a perdurar. Siempre vamos a preferir lo que es de mejor calidad sobre lo que se considera de menor calidad. Y ese es el tópico de calidad. ¿Alguien tiene alguna duda o alguna pregunta respecto a los argumentos según su contenido? Eso ya lo habíamos hablado un poquito en la clase anterior, por eso lo vimos hoy un poquito más rápido, ¿verdad? Creo que acá nos habíamos quedado específicamente, pero si tienen alguna duda o alguna pregunta, con mucho gusto yo la puedo solventar hoy. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? Sí, ninguna duda, todo bien. Muy bien. Vamos a dar paso entonces a hablar de los tipos o clases de argumento de acuerdo con el procedimiento retórico que utilizan. Y atendiendo al procedimiento retórico que utilizan, vamos a hablar un poco de los argumentos de autoridad, los argumentos por analogía, los argumentos por probabilidad, los argumentos por ilustración, los argumentos de fuga, los argumentos emocionales o afectivos, los argumentos por anticipación o prolepsis y también de los argumentos lógicos, ¿verdad? Que estos a su vez se subdividen en otros argumentos. En el primer caso, entonces, los argumentos de autoridad. Cuando nosotros hablamos de un argumento de autoridad, estamos hablando de aquellos argumentos que se van a basar en una credibilidad, que van a tener seriedad o en su caso van a ser respaldados por el conocimiento de un tercero, el cual nosotros vamos a citar o vamos a referir, o en su caso, a quién le vamos a atribuir determinadas opiniones o determinadas preferencias, ¿verdad? Regularmente puede ser una institución científica, una persona famosa, puede ser algún científico, algún jurista o algún otro exponente, algún otro referente que tenga relevancia y trascendencia
en la ciencia de la cual nosotros estemos hablando, ¿verdad? De esa cuenta, por ejemplo, si yo digo, en un nuevo modelo de automóvil, varios especialistas opinaron que se trata del mejor automóvil diseñado a la presente fecha. Aquí a mi argumento yo le estoy dando un toque de autoridad, porque yo lo estoy respaldando en lo que los especialistas han calificado, en lo que los expertos han dicho. No es lo mismo que lo diga yo, ¿verdad? Que no tengo esa expertise en el tema automovilístico, a que lo diga algún ingeniero reconocido, algún diseñador de vehículos reconocido, algún jefe de mantenimiento de alguna de las grandes marcas de vehículos. Es decir, aquí nosotros nos vamos a respaldar, en este caso, en el conocimiento, la expertise o la credibilidad que pueda tener quien esté diciendo el argumento o quien lo esté sustentando. Este podría ser un ejemplo, digamos, bastante general, pero vamos también a ver ejemplos jurídicos, ¿verdad? Por ejemplo, veamos, un paciente demanda a un hospital por negligencia médica. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el argumento? El abogado del paciente presenta como prueba el testimonio de un experto médico que afirma que el error de diagnóstico es un caso claro de negligencia médica, dado que no se siguieron los procedimientos estándares de diagnóstico y tratamiento que se aplican en situaciones similares. La conclusión es que en base a la autoridad del médico experto, se puede concluir que el hospital fue negligente, ya que no siguió los estándares médicos generalmente aceptados. ¿Podría ser este entonces un argumento de autoridad? Jurídicamente podría considerarse como un argumento de autoridad, según lo que vimos anteriormente. Veamos. Nuevamente, un paciente demanda a un hospital por negligencia médica. El abogado del paciente presenta como prueba el testimonio de un experto médico que afirma que el error de diagnóstico es un caso claro de negligencia médica, dado que no se siguieron los procedimientos estandarizados de diagnóstico y tratamiento que se aplican en situaciones similares. Por lo tanto, podemos concluir que en base a la autoridad del médico experto, se puede deducir que el hospital fue negligente, ya que no siguió los estándares médicos generalmente aceptados. ¿Podría ser un argumento de autoridad o no podría ser un argumento de autoridad? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si yo digo, y sin demeritar a nadie, que este diagnóstico lo hizo un estudiante de medicina? ¿Tendría la misma autoridad que un médico? No. No, ¿Tendría el mismo respaldo que un médico? no lo tendría. No, ¿verdad? Porque ya se supone que al adquirir el grado del médico, pues ya logra ese reconocimiento científico que lo acredita de tener ese conocimiento en esa ciencia. Por eso nosotros podemos establecer que la opinión del médico experto, en este caso, es utilizada para apoyar el argumento de que hubo negligencia médica. Eso quiere decir que el testimonio del médico tiene un peso significativo porque se trata de una persona o de un profesional que tiene experiencia, expertise y reconocimiento. Este es un argumento de autoridad, ¿verdad? Lo está sustentando alguien experto en la materia. Samir. Entonces tendría que ser un médico experto, pero nombrado por la INASIF para comprobar los hechos, porque si puede ser cualquier médico experto, no tendría, sería como una ayuda de la parte, pero no se sabe. Bien, en el proceso penal usted puede nombrar, cada uno puede nombrar su médico, independientemente del apoyo del INASIF. Gracias. Sí, sí puede, Samir. Oye, sí, incluso
Esto generalmente en todos los procesos, no solo en los penales. Usted puede auxiliarse de los peritos que usted considere necesarios y proponerlos, independientemente del perito del INASIF, pero no estamos entrando, digamos, a un aspecto eminentemente ahorita de procedimiento, sino estamos hablando del fondo del argumento de autoridad. Veamos otro ejemplo. Tal vez así nos va quedando un poquito más claro. Dice, un abogado argumenta ante un tribunal de sentencia que una nueva ley sobre protección de datos no debe ser aplicada en forma restrictiva. ¿Sí? El argumento del abogado, en este caso, pues el abogado al argumentar, cita a juristas reconocidos y académicos expertos en derecho constitucional que han publicado documentos sobre cómo una interpretación restrictiva de este tipo de leyes podría ir en contra de los principios constitucionales de privacidad y de libertad. Con base en lo argumentado por el abogado, se puede concluir que en base a la autoridad de estos juristas y su interpretación de la ley, el tribunal podría optar por aplicar la ley conforme a los derechos fundamentales, siguiendo la interpretación que recomiendan los expertos. ¿Por qué acá hay un argumento de autoridad? Porque estos juristas, como expertos, tienen credibilidad. Son citados para respaldar el razonamiento de que la ley debe ser interpretada de una manera que respete y sea coherente con los derechos constitucionales. O sea, no es lo mismo si nosotros acá citamos, por ejemplo, a un experto en un tema X, así realmente citamos a un experto en derecho, ¿verdad? Lo mismo pasa, por ejemplo, en el proceso penal, cuando nosotros, como bien lo dijo Samir, nos auxiliamos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses a través de sus distintos peritos, ¿verdad? Ellos tienen expertos en balística, expertos en grafotecnia, hay médicos forenses propiamente, etc. Y a cada uno el reconocimiento según el área o expertise en la ciencia en la que se desempeñe. Pero, por ejemplo, no va a opinar lo mismo, por ejemplo, un técnico de escena de crimen del Ministerio Público respecto a un tema de balística, de lo que pueda específicamente opinar un perito en balística del INASIF, ¿verdad? Los dos podrán tener conocimiento, pero el respaldo, la autoridad, la credibilidad que pueda dar el perito va a ser mucho mayor. Y eso es lo que hacemos precisamente en los argumentos de autoridad, ¿verdad? En los argumentos de autoridad, nosotros nos basamos en la credibilidad de alguien más. Nosotros utilizamos el conocimiento que un tercero ha plasmado y que es reconocido por todos para darle soporte y sustento a nuestro argumento. ¿Estamos bien con el argumento de autoridad? Sí, doctor, gracias. Gracias. Vean, ¿cuáles son entonces las características del argumento de autoridad? La primera podríamos mencionar la credibilidad del autor. El argumento de autoridad se basa en la autoridad, valga la redundancia, que tiene una persona o una institución con experiencia o reconocimiento en un área específica. Verá, es alguien que ya ha labrado su camino y que a lo largo de ese camino ha sido reconocido dentro de la ciencia. La segunda característica es el respaldo de la opinión. Recordemos que todos podemos opinar, ¿verdad? Pero si opinamos sin fundamento, precisamente esa opinión no va a tener mayor trascendencia. Por lo tanto, la opinión de la autoridad se basa en que ésta se utiliza para reforzar una argumentación o validar una interpretación. Nosotros estamos fundamentando lo que estamos diciendo. Y eso lo vemos, por ejemplo, cuando nosotros citamos, por decirles algo, doctrina de la Corte de Constitucionalidad. En materia penal, por ahí hay una discusión, por ejemplo, en la cual se toca el tema del arraigo, ¿verdad? Donde dicen que los jueces ya no pueden dictar arraigo en el proceso penal
si la persona, por ejemplo, se sometió voluntariamente al mismo. Y en esa discusión nos encontramos, ¿verdad? Hay abogados que citan la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad porque esa jurisprudencia constituye un elemento de autoridad, constituye un argumento de autoridad porque son expertos en materia constitucional, lo que nos están diciendo cómo debe interpretarse la norma. Aunado al argumento de autoridad, vamos a hablar también un poquito sobre los argumentos por analogía. Pero recuerden que estamos hablando de los argumentos según sus procedimientos. Cuando nosotros hablamos del argumento por analogía, solo me dicen si hace la diapositiva, por favor. Sí, Lick. Muchas gracias. Cuando nosotros hablamos de los argumentos por analogía, recordemos que estos son aquellos que establecen paralelismos, establecen semejanzas y comparaciones entre dos referentes, de manera tal que los razonamientos a las opiniones que un referente suscita en el lector apliquen también para el segundo. Cuando nosotros aplicamos la analogía, es porque nosotros vamos a aplicar a una situación que no está prevista o no está regulada en la norma, una situación o un efecto de una situación similar o que se le parece. Recordemos que regularmente en materia penal está prohibido crear delitos o penas por analogía, pero los argumentos por analogía no están prohibidos. ¿Verdad? Así podemos hacer tratar de hacer ese símil, digamos, cuando es únicamente pues para tratar de llegar a la verdad. No estamos creando ni delitos ni penas por analogía. Veamos. Según lo que ustedes tienen en pantalla entonces, los argumentos por analogía establecen paralelismos, semejanzas y comparaciones entre dos referentes, de tal forma que los razonamientos o opiniones que un referente suscita o genera en la persona apliquen también para el segundo. Veamos el ejemplo. Los asientos del nuevo modelo de automóvil son tan cómodos que me recuerdan el confort y suavidad del sofá de mi casa. Yo prácticamente estoy comparando dos sillones, ¿verdad? Le estoy dando los efectos del primer sillón a los del segundo sillón. Ahí yo estoy aplicando un argumento de analogía. Pero veámoslo un poquito más claro de forma jurídica. Por ejemplo, la propiedad intelectual. En temas de propiedad intelectual, una empresa ha creado un software y ha registrado su código fuente bajo los derechos de autor. Otro programador que no pertenece a la empresa ha copiado partes sustanciales del programa y lo ha lanzado como propio sin autorización. El argumento, en este caso, la empresa argumenta que en la misma forma en que una persona no puede copiar una obra literaria registrada y publicarla como suya, tampoco puede copiar un programa de software registrado bajo los derechos de autor. ¿Cuál es la conclusión a la que se llega? Que basado en la analogía con la protección de obras literarias bajo derechos de autor, el abogado argumenta que el software debe ser protegido y que la empresa tiene derecho a demandar por violación de derechos de autor. ¿Por qué es un argumento de analogía? Porque aunque nosotros vemos que la ley de propiedad intelectual no menciona específicamente el software dentro de su regulación, lo que se está haciendo es una analogía con las obras literarias, argumentando en este caso que la protección de la propiedad intelectual debería extenderse también al software como si de una obra literaria se tratara. Aquí, a una situación no prevista o no regulada, se le busca extender los efectos de una situación que sí está regulada y que le es parecida o semejante, pero no igual. ¿Vamos bien con el argumento de analogía? ¿Por analogía? Sí, licenciado.
Muy bien. ¿Cuáles son entonces las características del argumento por analogía? Las características primero es la comparación de casos similares, porque vamos a ver cómo se contrastan dos situaciones que tienen características clave similares, pero que no son idénticas. La segunda característica es la transposición de normas o principios. Aquí prácticamente vamos a aplicar un principio o la norma que regula un caso o una situación a otro que no está previamente regulado en la ley, ¿verdad? Argumentando en este caso su similitud o su identidad. Y por último, es que es útil para la resolución de casos no regulados en la ley, ¿verdad? Porque si ustedes recuerdan, cuando estudiábamos en la facultad y vimos específicamente el tema de la integración de la ley, decíamos pues que el juez tiene que suplir o tiene que colmar esos vacíos existentes en la ley, ¿verdad? Cuando el legislador no ha previsto una situación, cuando el legislador no la ha regulado porque se le olvidó, porque se le pasó, porque no la pudo prever o porque adrede no quiso regularla, nos encontramos ante estas lagunas legales. Y cuando hablamos de una laguna legal, ya sea por ley en blanco, una laguna legal por ley injusta, etcétera, el juez tiene que resolver, el juez está obligado a resolver. Y es por ello que al hablar de integración legal, recordemos que existen métodos para integrar la ley. Y uno de los métodos permitidos legalmente para integrar la ley es la analogía, ¿verdad? Ahí el juez puede valerse del método de la analogía para dar una respuesta o una solución, siempre y cuando obviamente pues no choque con la normativa vigente, ¿verdad? También vamos a hablar, según su procedimiento, de los argumentos de probabilidad. Cuando nosotros hablamos del argumento de probabilidad, este tipo de argumentos son aquellos que se sostienen en base a posibilidades o imposibilidades de que un evento suceda o no acontezca. Para ello, regularmente nosotros podemos basarnos o podemos citar estadísticas, mediciones, información probabilística que le dé peso y sustento a lo que nosotros estamos argumentando, ¿verdad? De esa cuenta, entonces, podemos citar el siguiente ejemplo. Las estadísticas de accidentes de los automóviles de la empresa que fabrica el nuevo modelo son los más bajos del mercado. Este es un argumento de probabilidad. Lo que yo estoy haciendo es basando o recomendando un vehículo, haciendo ver que la empresa que lo fabrica es la empresa de las más confiables del mercado, porque estadísticamente está probado que estos automóviles son los que menos accidentes tienen. Yo lo que estoy haciendo es afirmando algo, ¿verdad? Pero con base en posibilidades, con base en probabilidades. Y para ello me estoy basando en estadísticas, me estoy basando en mediciones, me estoy basando en información probabilística. Veamos un ejemplo en el mundo de lo jurídico. Hecho 1. ¿Quién me haría a favor de leer el hecho 1? Hecho 1. Un testigo afirma haber visto a una persona con características físicas similares a las del acusado cerca de la tienda a la hora del robo. ¿Cuál es el hecho 2? Hecho 2. Las cámaras de seguridad de la tienda muestran a una persona similar al acusado entrando en la tienda minutos antes del robo. Gracias. ¿Cuál sería el hecho 3? Hecho 3. El acusado fue visto saliendo corriendo de la tienda a la hora del robo con una bolsa que no estaba en su posesión antes de entrar.
Gracias. ¿Cuál podría ser el argumento entonces con base en los hechos que tenemos? Que dado que el acusado estaba cerca de la tienda en el momento del robo, que ingresó a la tienda antes de que ocurriera el robo y que llevaba una bolsa que no tenía cuando ingresó, al salir corriendo de la tienda, es altamente probable que él haya sido la persona que cometió el robo, a pesar de que no hay pruebas directas como huellas dactilares o imágenes claras de su rostro en el video. Por eso yo les coloqué abajito que podemos concluir entonces que aunque no se puede afirmar con certeza absoluta que el acusado fue el autor del robo, las circunstancias, la prueba indirecta y el testimonio hace que sea muy probable que el acusado esté involucrado en el crimen. Y recordemos que esto lo vemos mucho en el proceso penal, ¿verdad? Tanto en una etapa preparatoria como en una primera audiencia. Nosotros vemos que hay altas probabilidades de que la persona haya participado. Hay indicios sustentables de que la persona haya podido cometer el hecho delictivo. No tenemos certeza. Es una probabilidad a la cual nosotros llegamos con indicios que vamos teniendo, ¿verdad? A lo largo del proceso. Vamos a ver otro ejemplo. Hecho 1. Un paciente sufrió complicaciones graves después de una cirugía y un informe médico posterior indicó que la intervención no se realizó de acuerdo con los protocolos establecidos. Hecho 2. Los informes muestran que el cirujano había tenido dificultades previas en varias cirugías similares y habiéndosele sancionado por problemas en su desempeño. Hecho 3. No se encontró evidencia de que el paciente tuviera condiciones preexistentes que pudieran haber causado las complicaciones. ¿Cuál podría ser mi argumento de probabilidad entonces? Que dado el historial de sanciones previas sobre el desempeño del cirujano y las circunstancias del procedimiento, es probable que la negligencia del cirujano haya sido las causas de las complicaciones graves del paciente. ¿Qué estamos concluyendo entonces? Que aunque no se pueda demostrar de manera absoluta, de manera certera, que la negligencia del cirujano fue la causa exacta de las complicaciones del paciente, las pruebas y los indicios indican una alta probabilidad de falta de diligencia médica como el factor significativo de esas complicaciones. Ahí estamos llegando a un argumento de probabilidad, ¿verdad? Porque no tenemos la certeza, pero todos los indicios, toda la información nos llevan a pensar que eso pudo haber pasado. ¿Cuáles son las características entonces de estos argumentos de probabilidad? En un primer momento, contamos con evidencia indirecta. Es decir, nos vamos a basar en circunstancias, en pruebas, en tendencias, en probabilidades que no son concluyentes, pero que sugieren un resultado altamente probable. No se busca la certeza absoluta. O sea, aquí no pretendemos probar algo con certeza absoluta, sino que por el contrario, nosotros buscamos presentar un caso en la cual, con base en los hechos disponibles, ¿verdad? Nosotros vamos a llegar a una conclusión que sea muy probable con base en la información y las pruebas que tengamos a la mano. Y por último, el uso de estadísticas y expertos. Esto, pues, nos sirve para fundamentar o para demostrar que un evento puede ser muy probable. ¿Estamos bien con el argumento de probabilidad? Sí, licenciado. Muy bien. El siguiente tipo de argumento, según sus procedimientos, es el argumento por ilustración.
En el argumento por ilustración, nosotros le vamos a ofrecer al lector ejemplos y evidencias que le van a permitir visualizar o comprender mejor la premisa que le estamos ofreciendo. Por ejemplo, nosotros podemos describir detalladamente la experiencia de conducir el nuevo modelo de automóvil. ¿Qué va a pasar con eso? Nosotros le vamos a ofrecer al lector una idea o un ejemplo previo a su experiencia. Nosotros podemos empezar diciendo que al conducir el nuevo modelo de automóvil se siente gran ligereza, mejor conducción, gran respuesta de los frenos, mucho confort en cuanto al sistema de suspensión, ahorro de combustible, etc. Nosotros le podemos describir toda la experiencia que tuvimos para que él en su mente forme una idea de cómo podría ser y de esa cuenta lo pueda entender de mejor manera. Veamos un ejemplo en el tema o en el ámbito jurídico. Hecho 1. Una empresa ha sido demandada por la contaminación de un río debido a la descarga de residuos tóxicos. La empresa argumenta que la contaminación no fue intencional y que no se le puede hacer responsable de los daños causados a la comunidad. El argumento del abogado demandante dice: supongamos que una persona derrama gasolina en un parque público y no lo hace intencionalmente, pero eso causa un incendio que daña a otras personas. Aunque no hubo intención de causar el daño, esa persona sigue siendo responsable porque el daño fue causado por su acción. En el caso de la empresa, aunque no tuviera la intención de contaminar, su conducta negligente causó daños a la comunidad, lo que la hace responsable. Nosotros vemos entonces cómo se está haciendo una similitud, cómo estamos utilizando un ejemplo o una situación parecida para que nuestro argumento sea mejor comprendido, mejor recibido, mejor entendido. Por eso podemos concluir entonces que a través de esta ilustración, con un caso hipotético, el abogado ayuda a clarificar que la responsabilidad por los daños no siempre depende de la intención de la acción, sino de las consecuencias previsibles de una conducta negligente. En este caso concreto, cuando el abogado argumentó, lo que hizo es poner un ejemplo más comprensible, un ejemplo más común o más cotidiano, para lograr generar esa convicción en el juez, ¿verdad? Lo que le estaba haciendo es ilustrarle de una manera distinta la misma situación para que pudiera entender cuál es la premisa que él estaba sosteniendo, que en este caso era que no importaba si la empresa la había hecho con intención o sin intención, que el daño se produjo y por lo tanto era responsable. Vamos a ver otro ejemplo. Hecho. El padre solicita la custodia exclusiva de su hijo, argumentando que la madre no es apta para criarlo. Debido a su historial de abuso de drogas, la madre alega que ha superado los problemas y ahora está en condiciones de cuidar a menor. El abogado del padre presenta la siguiente ilustración en su argumento. Imaginemos que una persona tiene una tendencia de sufrir accidentes al manejar. Y aunque prometen ser más cuidadosos, en el pasado han tenido varios accidentes graves. A pesar de sus promesas, no es prudente permitir que esa persona conduzca un automóvil, ya que la probabilidad de un accidente sigue siendo alta. De manera similar, aunque la madre haya superado su adicción, su historial de abuso de drogas es una señal de que la probabilidad de que pueda recaer y poner en peligro al menor sigue siendo muy alta. Por eso les coloqué yo en la parte de la conclusión. La ilustración del caso de los accidentes de tráfico ayuda a ilustrar que el historial de comportamientos peligrosos de una persona puede influir en la evaluación de su capacidad para asumir responsabilidades, como en este caso, la custodia del niño. Lo que está haciendo el abogado es trasladando el caso concreto a una situación parecida, a una situación más cotidiana, para que resulte más entendible, comprensible y pueda ser mejor recibido su argumento.
¿Cuáles son las características del argumento por ilustración? Las características del argumento por ilustración. Primero, encontramos nosotros la clarificación de un principio legal. Es decir, que nosotros siempre vamos a exponer, vamos a explicar o vamos a aclarar un concepto legal mediante ejemplos, mediante situaciones cotidianas del día a día. La segunda característica es la visualización del caso, porque aquí ayudamos a las partes involucradas, o en su caso al tribunal, a ver cómo se aplica una norma o cómo se aplica un principio en un caso concreto, haciéndolo más comprensible. Y por último, que se facilita la persuasión, es decir, que al presentar una situación que es más fácil de comprender y entender, el argumento por ilustración nos va a ayudar a poder persuadir al tribunal sobre la validez de una posición legal que nosotros estemos sustentando. Prácticamente, como diríamos al buen Chapín, nosotros tratamos de explicarlos de una forma fácil, de una forma sencilla, dirían por ahí coloquialmente con peras y manzanas, para que el argumento sea entendible, sea recibido y sea aceptado. ¿Hay alguna duda o pregunta? Bien, vamos a hablar entonces de los argumentos de fuga. Siempre seguimos hablando de los argumentos según sus procedimientos. Cuando nosotros hablamos de un argumento de fuga, tenemos que tener presente que este tipo de argumento rehúye o bien disimula un tema central, en el que las premisas no serían válidas o bien podrían perder fuerza. De este modo, lo que nosotros hacemos es escoger un terreno conceptual más favorable. Por ello, nosotros regularmente vamos a ocultar o vamos a disfrazar un tema y vamos a utilizar eufemismos o distractores, ¿verdad? Cuando nos damos cuenta que nuestro argumento no es lo suficientemente fuerte o que nuestro argumento no resulta lo suficientemente válido, nosotros generamos ciertos distractores. Nosotros movemos nuestro argumento a un marco conceptual donde nosotros podamos recobrar esa fuerza. Por ejemplo, en lugar de hablar del precio del nuevo modelo de automóvil, porque es un precio elevado, nosotros podemos afirmar que se trata de un modelo exclusivo, de un modelo tecnológico y que no cualquiera pueda tener. No es lo mismo que yo le diga, mire, este automóvil le va a costar 1 millón de quetzales, a que yo le venda la idea diciéndole que se trata de un modelo exclusivo, de un modelo que solo hay 100 en el mundo, de un modelo que fue diseñado por el mejor ingeniero automotriz del mundo, de un modelo que cuenta con la más alta gama de tecnología, con los mejores materiales, con el mejor consumo de combustible, etc. Es decir, yo puedo decir lo mismo, lograr el mismo objetivo de diferente manera, ¿verdad? Si me doy cuenta que mi argumento no es tan fuerte o puede perder validez, yo me muevo a un campo conceptual donde yo refuerce mi argumento. Pero si gustan de esto, vamos a continuar hablando la siguiente clase. Ya en la siguiente clase hablamos de los argumentos en fuga, de los argumentos emocionales o afectivos, de los argumentos por anticipación o prolepsis, y también vamos a hablar de los argumentos lógicos. Cuando hablemos de los argumentos lógicos, hablamos de los argumentos deductivos, los argumentos inductivos, los argumentos abductivos, causales y por generalización. Esto para la siguiente clase. Solo también recuerden que ya les mandé a los que entraron tarde, les recuerdo, les comento que ya les envié al chat de WhatsApp el libro que tenemos que leer para la primera comprobación de lectura. Sí, el libro es Curso de Argumentación Jurídica de Manuel Atienza. Ya les indiqué también cuáles son las páginas que tenemos que leer, que son las páginas de la 107 a la 116 y de las 643 a las 685. Esto
para la siguiente clase presencial, por favor, para el 11 de abril durante el periodo de clase. ¿Alguna duda o pregunta? Doctor, perdone, mencionó algo al respecto de Classroom, pero si nos hiciera favor de compartirnos el código para poder ingresar. No, le comento, fíjese que de parte de coordinación me indicaron que en esta oportunidad Control Académico no va a crear la clase virtual de Classroom. Entonces yo la voy a crear, les voy a compartir el código para que se puedan unir y ahí les voy a subir lo mismo, ¿verdad? El programa del curso, les voy a subir también el libro que tenemos que leer, que ya les mandé a WhatsApp, y también por ambas vías les comparto el tema del trabajo de investigación. Prefiero compartírselos de una vez porque así tienen mucho más tiempo para poderlo desarrollar. Va a ser más de un mes, va a ser como 1 mes y medio para que puedan desarrollar el trabajo. Entonces, mejor se los comparto para que ustedes tengan, según sus actividades, vayan dosificando el tiempo para poderlo hacer hoy. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Para servirle. Lo dejaríamos entonces por acá. Les deseo un excelente descanso. Ya por ahí les dejamos tareita para que podamos leer un poquito, porque recuerden que la evaluación tiene un valor de 20 puntos. Hoy los veo entonces la siguiente clase. Muchos éxitos en su jornada y que tengan un feliz descanso. Feliz día, doctor. Buen día, doctor. Gracias, doctor.